Buenos días, César, José Luis. Les sugiero a los que se han incorporado que acepten ser panelistas. De esa manera pueden eventualmente preguntar si lo desean, ¿no? Vamos a esperar unos momentos. José Luis, ¿te puedes presentar? César, también. Y si encienden las cámaras, mejor. Si es que no están muy despeinados. José Luis, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues estaba ahí teniendo unos problemas con la configuración, pero ya todo bien. ¿Qué tal? Buen día con todos. Buenos días, Eh, Feliz. ¿Qué tal? Empiezo presentándome. ¿Está bien? Sí, ¿Está sí, bien? mientras esperamos un minutito a que se incorpore alguno más y comenzamos, ¿no? Perfecto. Ok, mi nombre es José Luis Osorio. Actualmente soy el gerente general de una empresa que se dedica principalmente a dar servicios de consultoría y a dar servicios de BPO o back office. La empresa es joven, bueno, estamos por cumplir 3 años, pero en mi historia yo trabajé muchos años en Ernst Young y en Price, en el área bueno, fui pasando por diferentes áreas, pero a lo largo de mi experiencia he estado en el área de auditoría financiera, en el área de mercado de capitales, en el área de consultoría contable, y mis últimos años los hice en el área de fraude y en el área de temas vinculados a todo lo que es control interno. Y para Perú era el encargado de todos los proyectos de analítica, pero todo relacionado a temas de investigación, de fraude, de gobierno corporativo. Es aquí cuando ya después de estar aproximadamente 10 11 años trabajando en consultoras, me animé por abrir la mía y actualmente dentro de mi línea de consultoría brindo estos servicios en temas de investigación, en temas de gobierno corporativo, en temas de riesgos, y al mismo tiempo lidero también la división de back office, donde ayudamos a empresas de todos los tamaños realmente a empezar a trabajar de una manera mejor, ¿no? Cambiando procesos, colocando tecnología también, etcétera. Así que Qué bien, principalmente mi background está vinculado a todo lo que es consultoría y asesoría empresarial principalmente. qué bien. Coincides algo con Jorge Rosado, que es egresado del MGO y hoy nos acompaña. César, brevemente, César, ¿quién eres? ¿De ¿Qué dónde tal? vienes? ¿A dónde vas? Sí, Las sí. preguntas más Mira, complicadas. no, la pregunta de dónde voy es no menor, porque estoy justo entrando al edificio de la oficina donde Ah, trabajo, bueno. y para ser 1000% sincero, y si me dan unos minutos, prendo la Ya, cámara, muy pero, bien. pero les voy Tranquilo. adelantando, soy César Urrunaga, gerente de logística de la contratista minera San Martín, y en el fondo lo que espero detrás de esta sesión es entender un poquito mejor la oferta de valor de este programa. Muy bien. Me interesa y mucho, como a todos, que le diría yo, lo que tiene que ver con el gobierno de personas, más aún en un contexto donde de alguna manera tanta tecnología quizás nos tiene un poquito un tanto deshumanizados, estamos muy orientados todos al objetivo y a veces perdemos un poco la perspectiva justamente Y perdemos el objetivo también. y perdemos el objetivo. Entonces, nada, disculpen que me he accidentado mi intervención, pero enseguida me No, conecto no, con la tranquilo. cámara. Disculpas, ¿eh? Tranquilo. Sube, acomódate bien. Antonio, Carlos, Cirilo, sí, Santiago, si se presentan rápidamente y porque eso siempre nos ayuda. Saber ¿Qué quiénes tal? están. Buenos días. Mi nombre es Santiago Pablo, que me conocen algunos. Yo me dedico al mundo de la fisioterapia y rehabilitación y estaba muy interesado pues, en escuchar esta sesión para cómo mejorar como persona y no solamente como persona, sino también a nivel también de empresa, ¿no? Y de centro de salud, ¿no? Muy bien. Y pues para Carlos, escuchar. Carlos, Gracias. brevemente, brevemente, Hola, porque todos tienen mucho que contar. Carlos, adelante. ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente. Ah, perfecto. Manuel, ¿qué tal? Yo soy Carlos Gómez, soy gerente de recursos humanos. Actualmente estoy trabajando en Hitachi Rail, que es una empresa que está participando en el proyecto de la línea 2 del Metro de Lima y el ramal de la línea 4. Nosotros somos digamos, dentro del consorcio, la empresa especializada en el sistema ferroviarios, ¿no? Y acá en el Perú nosotros tenemos una oficina técnica principalmente conformada por ingenieros, ¿no? Y yo veo lo relacionado a recursos humanos. Muy bien. Antonio, Isaac, si gustan presentarse, tienen que aceptar ser panelistas. Cirilo Polo, ¿estás ahí? Esto es como en las sesiones de espiritismo, que no son nada recomendables, pero la gente Sí, pregunta, ¿está alguien ahí? Buen día, muchas gracias. Adelante, Hola, Cirilo. Brevemente, ¿quién eres? ¿De ¿cómo dónde está, vienes? maestro? Buen día, yo soy el profesor Cirilo Polo Campos. Bueno, realmente felicitaciones por su trabajo y la conferencia que usted nos va a dar hoy día, pues pienso que genera valor y ese es mi interés. Soy docente, pero me interesa generar valor en el recurso humano, aunque no estoy muy de acuerdo con el nombre de recurso humano, Yo tampoco, ya somos dos. porque Qué bien. Eh, José Luis Osorio, creo que ya se presentó. Antonio Tirado, Isabel Villafuerte. Bien, ya se incorporarán, si gustan, como panel. entonces, este, de todas maneras, estamos para seguir aprendiendo. Gracias. Fantástico. Bueno, pues comenzamos. Eh, pues muchas gracias por su tiempo para darnos la oportunidad de explicarles este programa que tal vez a algunos de ustedes pues les pueda resultar interesante conocer al menos y tal vez también estudiar. Eh, el MGO es un programa de formación directiva, o sea, tiene como propósito pues que quienes lo hagan pues sean mejores directivos, o sea, enfoquen mejor los problemas organizacionales, los problemas de negocio, los problemas de personas, porque en las organizaciones está todo interrelacionado, ¿no? Antes decía, no me acuerdo el nombre, de que con tanta inteligencia artificial, tanta tecnología, pues a veces perdemos de foco las personas y por la obsesión por el resultado, pero lo que resulta es que ni obtenemos ni el cuidado de las personas ni tampoco tenemos el resultado, porque los resultados no se logran simplemente con voluntarismo, ¿no? Sino que se logran con inteligencia y consiguiendo la disposición a cooperar pues de las personas, para empezar de los clientes, ¿no? Bien, este es un programa de formación directiva, pero es un programa que no es usual, hasta donde conocemos, a pesar de que va a empezar la 10ª edición ya este año, pues sigue siendo un programa de avanzada, muy novedoso y creemos que único en el mundo. ¿Por qué? Porque se enfoca precisamente en lograr la eficacia a través de un ingrediente que es fundamental para la eficacia, que es conocer el vehículo que uno está conduciendo. Me gusta la comparación a veces con lo que sería una escuela de formación de pilotos de Fórmula 1, en la que además de, de entrenar al piloto en la conducción en el circuito, se le enseña al piloto pues cómo funciona el vehículo que está conduciendo, ¿no? El vehículo que conduce un directivo, esto es evidente, pues son seres humanos y una organización compuesta por personas. Las organizaciones las podemos estudiar desde muchas perspectivas, como entradas y salidas de dinero, de cosas, de materiales, de redes de contratos. Las organizaciones, pues la complejidad la variedad de contratos que existen, pues es grande, ¿no? Pero hay una manera que es obvia también. Fíjense que estamos tratando cosas que son obvias, evidentes, pero que, como diría Cantinflas, ahí está el detalle, porque muchas veces pasamos muy rápido sobre esas cuestiones, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, que ni cuidamos a las personas y también se nos cae el negocio. Bien, en el MGO, a diferencia de otros programas de formación directiva, le explicamos a los pilotos cómo funciona el vehículo que están conduciendo con detalle, con calma, con atención. Y eso es
estudiar bastante al ser humano, pero explicado para pilotos, no para los ingenieros de mantenimiento. O sea, este programa no está dirigido a filósofos, teólogos, sociólogos, psicólogos, etcétera. Aunque a esos profesionales les puede venir muy bien el MGO, sino que está dirigido a gente de acción, que necesita una serie de conocimientos que, aparte de ayudarles a entenderse a sí mismos, este programa ayuda mucho al autoconocimiento, ¿no? Y entender a los demás les va a facilitar el saber tomar mejores decisiones y, por ende, lograr mejores resultados. Por tanto, eso es lo que van a encontrar en el MGO. ¿Qué no van a encontrar en el MGO? Pues algunas herramientas que indudablemente son necesarias para un directivo, dependiendo de la posición del directivo o el tipo de empresa, serán más o menos necesarias, como por ejemplo son los conocimientos contables, los conocimientos financieros, los conocimientos comerciales o de operaciones. O sea, esas herramientas que son importantes tenerlas, en el MGO no las van a encontrar. El público que hace el MGO, luego me referiría a él, pues suele ser un público que ya sabe bastante de dirección, ya sea por experiencia, por posición, por estudios o por las tres cosas. O sea, y vienen buscando no tanto el conocimiento del cash flow o de los cuellos de botella, sino desarrollar más su criterio. Sí hay mucho en el MGO proceso de toma de decisiones. Yo diría con mayor extensión e intensidad y riqueza de la discusión de lo que suele ser usual en otros programas de alta dirección. Este programa es para directivos senior. No es el típico programa de maestría donde quienes hacen la maestría pues están aprendiendo o tienen poca experiencia, sino en este programa, como también veremos luego, pues muchos de los que lo hacen pues ya incluso tienen maestrías o incluso doctorados, ¿no? Entonces, vienen buscando otra cosa. Bien, hemos preparado unas láminas que me ayudan a no perderme en el espacio, entonces voy a seguirlas en lo posible. A ver, algunas cositas concretas. El programa empieza en septiembre de este año, la 10ª edición, empezamos a mediados de septiembre, y el horario, a ver, el horario de clases va a ser en hora de Lima, digo hora de Lima porque tenemos alumnos de fuera de Lima y de fuera de Perú, ya hemos tenido alumnos, bueno, luego se dice más adelante una panorámica, ¿no? De 7 a 10 de la mañana, hora de Lima. Para los que están en Perú, es un horario fantástico porque estamos todos frescos, los alumnos y los profesores, ¿no? Y las clases serán jueves y viernes, o sea, y no hay clases en el verano peruano, o sea, desde mediados de diciembre hasta marzo, pues ahora, por ejemplo, está habiendo periodo de descanso en el MGO, no hay clases. Para los que están en el hemisferio sur, eso es una gran suerte, pues porque pueden disfrutar del verano. Si los hijos están en el colegio todavía, están de vacaciones, etcétera, pues. Y además, hay dos periodos de descanso veraniegos en el programa. Ese parón permite que uno rumie los asuntos que va recibiendo, se oxigene mentalmente, porque las cosas que entran a veces con mucha presión, como si fuera apretando el embudo en la cabeza, pues con la misma velocidad con la que entran, también se van. Y los temas que tratamos en el MGO son temas para rumiarlos, para masticarlos bien, no para pegarse atragantadas, ¿no? Las clases son vía Zoom. El programa se puede estudiar desde cualquier lugar del mundo donde coincida el uso horario. Y hay 3 semanas intensivas presenciales en Lima, que están espaciadas en el tiempo. La primera es este año en septiembre, ¿no? Para los que estudien desde fuera, también ofrecemos la posibilidad de que si alguno tiene grandes dificultades en asistir, se pueda conectar de manera remota, ¿no? Pero es en lo posible muy conveniente pues estar también presente en esas semanas presenciales. La duración del programa es de 18 meses. Adelante. Y tiene 3 pilares que he mencionado anteriormente. Comprensión de las organizaciones, comprensión de la persona y todo ello al servicio de una mejor toma de decisiones. O sea, el propósito de este programa es lograr mejor eficacia en la gestión de la organización, ¿no?
Las organizaciones incluye de manera teórica, con la metodología tradicional, como un 20%, y con discusión de casos un 40%. O sea, este programa tiene una metodología, digamos, híbrida. En el PAD, normalmente los programas tienen un 80-90% de sesiones de discusión de casos. En el MGO eso es un 40%. Van a tener ahí 4 cursos de gobierno de personas, lo que en el PAD llamamos gobierno de personas, 3 cursos de dirección general, que son muy parecidos, porque pues, claro, esos títulos de los cursos podrían llamarse dirección de organizaciones, ¿no? O dirección de empresas, o dirección general sin más. Porque la perspectiva siempre que adoptamos en el PAD y también este programa es una mirada global de la empresa, o sea, como la miraría las personas de vértice de la organización, ¿no? Entonces, las diferencias son simplemente un poco de acentos. Y más allá de las herramientas, es decir, bueno, aquí qué está pasando, qué problema hay y qué habría que hacer, ¿no? O sea, esas preguntas que son las que tenemos que aprender a hacernos mejor y a responder mejor en el día a día. Bueno, ahí también hay comprensión de la teoría de la organización, pero la relevante para los pilotos, no para los teóricos: doctrina, sociedad e Iglesia Católica, filosofía de la economía, filosofía política, comprensión de las... Esto es un tema abstracto pero importante, ¿no? En la actualidad vivimos en un entorno muy complejo que hay que entenderlo bien. Y para comprenderlo es preciso entender que esto no ha nacido ayer. O sea, que en la actualidad están confluyendo unas líneas de pensamiento, unas líneas ideológicas que son variadas y que son arroyos que confluyen en el río en el que estamos metidos, ¿no? En el MGO tendrán 2 cursos que les van a permitir entender por la complejidad del mundo actual. Uno de orígenes del pensamiento vigente y otro curso que hay de comprensión de las distintas visiones del ser humano que están en el mercado actual, ¿no? Y que normalmente son implícitas, ¿no? Bien, la comprensión de las organizaciones y de la sociedad tiene aproximadamente un 20%, decisiones directivas y decisiones personales, que es la finalidad, aproximadamente un 40%, y luego detenernos en comprender quiénes somos nosotros, quiénes son los demás, de una manera interdisciplinar, pues tiene aproximadamente otro 40%. Todo esto, como se comprenderá, está entrelazado, ¿no? Pero estas son las 3 grandes líneas del MGO. Mejorar la toma de decisiones como pilotos de las organizaciones, comprendiendo mejor el vehículo que estamos conduciendo, el ser humano y las organizaciones. Bien, esto da para muchísimo más, como comprenderán. Luego, si alguien quiere preguntar algo con mayor detalle, pues con mucho gusto puede hacerlo. Adelante. Adelante. ¿Quiénes hacen el MGO? Bien, como he dicho antes, gente que ya tiene recorrido, la mayoría superan los 40 años, de menos de 40 años solemos tener algunos, pero son una minoría, y tenemos alumnos de 60, 70 años, ¿no? La mayoría está entre los 40 y los 50, ¿no? Entonces, más de la mitad suelen ya haber cursado programas de maestría o incluso doctorado. El acumulado es un 55%. Y hay gente que también nos hemos encontrado en el MGO, gente que no ha hecho MBAs, precisamente porque no creen en el MBA, ¿no? Me acuerdo ahora de 3 directivas: una empresaria arquitecta y 2 gerentes de banco, que les pregunté: ¿por qué no has hecho, por ejemplo, el MEDES, que es un MBA para directivos con experiencia que también tiene el PAD? Y me dicen: bueno, me han hablado 50 veces del MEDES, pero nunca he querido hacerlo. ¿Por qué? Porque el MBA, ¿qué me va a proporcionar? Me decía: en el temas contables y financieros, yo ya los conozco, porque trabajo en banca. Los temas de operaciones, sé lo suficiente. Y los temas comerciales, trabajo en el área comercial y de marketing. Entonces, no le encontraba mucho sentido al MBA, pero sí al MGO, porque sí les interesa mejorar como directivos, porque de eso se trata, y ganando mucho más criterio y, y comprendiendo mejor, pues, cómo soy yo en primer lugar y cómo son los demás, ¿no? También, desde el punto de vista funcional, pues
el programa podría llamarse un programa de dirección general y, y hay una mayoría de personas que son gerentes generales o miembros de directorio o que desempeñan tareas de dirección general. Y luego el resto se reparte pues un poco por las gerencias funcionales usuales, principalmente operaciones comerciales. También hay gente de recursos humanos. Y también tenemos la alegría de contar, pues con, además de con consultores, pues con algunos académicos. Es decir, nos gusta, y estamos teniendo, no son mayoría, pero nos gusta su presencia, pues a veces académicos relacionados, profesores de escuelas de negocio o de facultades, decanos, que quieren ampliar, algunos de ellos ya doctores, que quieren ampliar su mirada con mayor amplitud, porque este es un programa interdisciplinar. Eso también le añade un valor importante, porque interdisciplinar es la tarea del directivo. El directivo tiene que conjugar una serie de aspectos, pues financieros, comerciales, legales, éticos, psicológicos, sociológicos, y tiene que evitar confundir estas distintas dimensiones de la acción humana y de la organización. Pero es difícil encontrar un programa que ayude en eso. Eso es otro de los beneficios, digamos, implícitos o transversales de este programa. Saber comprender, pues, cuál es la lógica de la economía, la lógica de la psicología, la lógica de la ética, la lógica de la física, la lógica legal, la lógica sociológica, y no confundir estas cosas, ¿no? Bien, entonces es un público muy retador que sabe mucho, o sea, uno se mete en una comunidad de aprendizaje muy bonita, porque también es un público que en su mayoría a nadie le amarga un dulce, pero muchos o casi todos no necesitan más títulos para ganarse la vida, porque ya se están ganando bien la vida, ¿no? Entonces, la motivación con la que vienen muchos de nuestros alumnos, no voy a decir que todos, es más un deseo de aprender y de mejorar como directivos y como personas que conseguir un cartón. Entonces, eso hace que la dinámica en la que uno se mete pues sea mucho más rica y muy importante, porque uno aprende mucho también de los compañeros, ¿no? No solo de los profesores. Adelante. Como he mencionado antes, pues hemos tenido ya alumnos en el MGO estudiando desde gran variedad de ciudades del mundo, ¿no? Hasta de Dubái. Hemos tenido un alumno del sector de petróleo y minería, si no recuerdo mal, ¿no? Se puede estudiar desde cualquier lugar y es un programa que no van a encontrar en ningún otro lado. Y si me equivoco y alguno lo encuentra, pues me lo dice y yo pago el chifa, ¿no? Pero sigue siendo un programa muy novedoso y de avanzada, ¿no? Adelante. El contenido académico, un poco más de detalle sobre lo que hemos dicho anteriormente, hay como 10 cursos para estudiar a la persona, al ser humano, ¿no? Estos que al leerlos quizás no les suene a nada, pero cuando se metan descubrirán que es un mundo apasionante, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Busquen a ver dónde pueden encontrar un programa donde van a poder estudiar con tanto detalle, por favor, al anterior, con tanto detalle y calma, pues, y desde todas las perspectivas, todas y cada una de las dimensiones del ser humano, ¿no? Bueno, en la corpórea no vamos a entrar mucho, porque eso que se ocupen los médicos o los veterinarios, porque a veces somos tan bestias que más nos tienen que llevar al veterinario que al médico, ¿no? Pero hay un buen número de cursos de antropología. Pero no la antropología usual, que se suele limitar a estudiar las costumbres de los pobladores del altiplano o de los esquimales. No, no. Entender bien al ser humano, ¿no? Bien, sobre la persona hay un montón de cursos. Adelante. De toma de decisiones, como he mencionado, estrategia y dirección general y gobierno de personas. O sea, dirección de la organización con cierto énfasis en la dirección de equipos de trabajo. O sea, esta es una maestría en liderazgo, en gestión, en dirección, en gobierno de la organización. Siempre las palabras o los títulos, pues nunca uno acaba de estar contento, ¿no? Con la terminología, ¿no? Por eso, finalmente, nos hemos puesto maestría en gobierno de organizaciones, ¿no?
también comprensión de la sociedad, por eso hay management y economía, filosofía social y política, doctrina social e iglesia, teoría de la organización, y un campo de temáticas que lo hemos llamado decisiones y aprendizajes, que casi podría estar fusionado con lo de toma de decisiones. Por ejemplo, hay un curso de retórica, de ética, teoría del liderazgo, un tema que son las relaciones entre ciencia y razón y fe. Esta escuela, bueno, si luego quieren, me preguntan por qué estos asuntos, ¿no? Pero es un programa interdisciplinar que conjuga la filosofía que necesita saber un directivo, eh, la, la, la teoría del conocimiento que necesita conocer un directivo, el enfoque de psicología que necesita saber un directivo, pero psicología dado por doctores en neurociencias y psiquiatras, o sea, por científicos, el aporte de la teoría de sistemas y también el aporte de la teología, ¿no? Adelante. Adelante, por favor. El claustro de profesores es internacional. Mm, podría estar hablando un buen rato de cada uno de ellos, pero este programa es incorporarse a una comunidad de aprendizaje con alumnos eh, muy seniors y muy sabios y eh, ponerse en diálogo con un plantel de profesores que realmente es de lujo. He dicho que este programa no existe en ningún otro lado. No es que estemos adaptando algo que hay por ahí y lo estamos ofreciendo en el PAD. Entonces, esto es como convocar a la selección nacional de fútbol. Hay que ir a buscar a los jugadores que uno necesita, pues allá donde estén. Y entonces, pues hemos buscado profesores que dictan desde Murcia, desde Málaga, desde Sevilla, desde Barcelona, desde Madrid, desde Pamplona, desde Roma, desde Berna, desde Piura, desde Lima. eh, y nos ha salido pues un seleccionado internacional de lujo, ¿no? Podría estar, todos son muy difíciles de conseguir, podría estar explicando las anécdotas de cómo ha habido que, que contactar y convencer a estas personas, pero realmente es difícil encontrarse un programa con este nivel de profesorado, ¿no? Hace no mucho me decía un egresado eh, que estaba buscando pues estudiar alguna otra cosa, ¿no? La gente que hace el MGO sí tiene quizá una característica, es que son gente inquieta intelectualmente, ¿no? O sea, este programa no es para conformistas, ¿no? Entonces, este me decía, estoy teniendo problemas para encontrar qué volver a estudiar. Y digo, ¿por qué? Dice, porque cualquier cosa que veo, comparo el profesorado con el que hemos tenido en el MGO y realmente la diferencia es notable, ¿no? Sí, es verdad. Es muy difícil encontrar un programa con un nivel de claustro de esta categoría internacional. Bien, si luego quieren me preguntan por alguno de ellos, pero tenemos gente de los mejores del mundo y yo creo que alguno de ellos es el mejor del mundo en su tema, ¿no? Adelante. Y bien, esto es todo. Pues acabamos la presentación. Eliminemos el compartir esto. He comentado, creo que las ideas principales. Eh, Siempre solemos invitar a estas sesiones a alguno de nuestros antiguos alumnos, porque creemos que ellos dan una mirada un poco diferente a la que puedo dar yo, que he diseñado esto, pero que no lo he cursado. Pero, eh, entonces, por supuesto, también nuestros antiguos alumnos, que ya son unos 200, todos están disponibles por si alguien pregunta, oye, pues me gustaría hablar con alguien de recursos humanos o alguien de auditoría interna o alguien del negocio de carnes o de consultoría, pues, o de banca. Pues seguramente tendremos algún egresado con el que pueden conversar y gustoso les va a atender. Pero hoy nos acompaña Jorge Rosado, que no sé si está en Málaga, en Houston o dónde, porque se va moviendo como un saltimbanqui. Entonces ahora se presentará él y, y le doy pase y luego al final, pues ya si tienen preguntas, pues con mucho gusto él las responderá o yo también, ¿no?
Adelante, Jorge, y muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias, Manolo, gracias a ti, Alpar, por invitarme, que lo hago con mucho gusto. Después de haber sido participante de todas las enseñanzas que obtuve en el MGO, creo que lo mínimo que puedo hacer es transmitir lo que aprendí. Y bueno, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es, como dijo Manolo, soy Jorge Rosado, yo soy peruano, soy ingeniero mecánico eléctrico, egresado de la Universidad de Piura, hice algunos cursos como el programa de formación directiva mucho tiempo atrás, como en el año 98, 99, cuando recién la Universidad de Piura comenzaba a hacer algunos cursos de formación directiva. Después, producto de mi trabajo en el área de petróleo y gas, he estado por algunos países y llevando siempre algunos cursos de posgraduación para poder entender cómo se mueven los negocios y cómo se mueven principalmente las personas dentro de los negocios. Bueno, hice un MBA básicamente en negocios en el IBMEC en Brasil, que es uno de los mejores en el área de administración de negocios. También hice una posgraduación en marketing en la Universidad Federal Fluminense. Hice también una posgraduación en gestión de proyectos y algunos otros cursitos por ahí que me ayudaban a entender un poco más las herramientas de gestión. Pero finalmente decidí volver a lo que ya en mi formación académica universitaria había aprendido, que es lo más importante en una organización son las personas. Entonces, aquí quería manifestar o intentar de poner respuestas a 3 preguntas que creo que son importantes que yo me hice cuando quise hacer el MGO, que básicamente es ¿por qué estudiar el MGO? ¿Qué es lo que aprendes en el MGO? Y finalmente, bueno, ¿qué podría decir yo sobre recomendaciones del MGO, ¿no? O sea, ¿por qué recomendaría el MGO? La primera pregunta de por qué estudiar el MGO, en mi caso, era básicamente por el hecho de que luego de la trayectoria profesional que he tenido, yo quería dejar un legado en la empresa en la que estoy trabajando. Básicamente porque, bueno, soy accionista mayoritario de la empresa en la que trabajo y por lo tanto quería que la empresa tenga un propósito dentro de 2, 3 o 4 generaciones, que son las que quiero que por lo menos suceda a la empresa, ¿no? Y por lo tanto quería que la empresa tuviese claramente cuál es el propósito para seguir con los negocios que nosotros tenemos, habiendo evolucionado mucho en la industria de petróleo y gas natural, dado que hemos hecho muchos servicios diferentes de consultoría y finalmente hemos terminado en lo que todo el mundo conoce hoy como inteligencia artificial aplicada a petróleo y gas natural. Pero eso les explico un poquito más tarde. Entonces, mi intención inicial fue, bueno, ¿cuál es lo principal que tengo que hacer en la empresa para dejar un legado y que la empresa se mantenga y perdure en el tiempo? Que básicamente era lo que yo pensaba. Entonces, por eso volví a los orígenes, como mencioné anteriormente, e intenté de tener mucha más teoría científica para ver cómo estructuro el legado dentro de la empresa. Y básicamente es toda la parte de los cursos que estaban definidos en el MGO me llamaron mucho la atención. Antes no estaba estructurado como está estructurado hoy. Digo, en los cursos que llevé en la Universidad de Piura, que eran factor humano o de ontología para ingenieros, se trataba mucho algunos modelos como los que tomamos en el MGO, pero no tan estructurados como los tiene el MGO. Entonces, decidí estudiar básicamente por colocar un legado asociado a un propósito, pero principalmente porque también rescaté que dentro de mi trayectoria como ingeniero y luego como directivo, me percibí que muchos de los problemas que había pasado, mucho de lo que había trabajado, estaba relacionado con la solución principalmente de problemas asociados a personas. Y explico a través de algunos ejemplos. Saliendo de la universidad fui a trabajar a Talara. Bueno, por ser egresado de Ingeniería Mecánica Eléctrica, trabajé en el área de petróleo al inicio. Y bueno, y habiendo terminado, conseguí con todos los conocimientos una buena posición en una empresa internacional que me mandó a trabajar a Talara, pero con mi poco conocimiento y buenas intenciones conseguí ganar algunos contratos en el área de servicios de petróleo, pero lamentablemente no tenía experiencia en la contratación de personas y fui a contratar a mis 6 primeros trabajadores y funcionarios que tuve eran trabajadores
que habían estado en el sindicato petrolero, o sea, los que menos trabajaban, los que más bulla hacían, los que más problemas tenían. Yo no me di cuenta de eso al inicio porque no tenía mucha experiencia, pero lamentablemente tuve que contratarlos por mi desconocimiento. Pero eso fue un gran desafío, porque finalmente, aún con los problemas que todo el mundo entendía que podía tener producto de tener ese tipo de personas, entre comillas, opté por aplicar algunas de las teorías que había aprendido en la universidad, que justamente es llegar a las personas. Básicamente el negocio fue fabuloso, porque finalmente aprendí mucho de aquellas personas, logramos posicionarnos en Talara como una empresa de servicios bastante fuerte, sin obtener de la competencia ningún problema, porque realmente nosotros comenzamos a trabajar con estas personas que anteriormente se suponía que no trabajaban, sino que no habían sido motivadas de forma adecuada. Entonces, esta fue una primera experiencia de cómo aplicar un modelo diferente, no solamente el de eficacia, sino el solamente conocimiento, sino el que te permite también conocer a las personas y a través de las personas conseguir buenos resultados. Esa fue mi primera experiencia. Posteriormente también, otra que fue importante fue en Brasil, donde me di cuenta de que el sistema informal realmente hace la diferencia dentro de los resultados de una empresa. Y esto lo viví rápidamente cuando, por un amigo brasilero que estaba trabajando en aquel momento, bueno, yo estaba muy ansioso porque el proyecto que teníamos, que era aproximadamente 250 millones de dólares de unas plataformas offshore en las que estamos trabajando, no podía salir para ser ejecutado, y yo era uno de los gerentes que estaba a cargo de esa ejecución. Bueno, la anécdota es que este ingeniero me dijo: Jorge, si tú quieres saber cómo funcionan las cosas aquí dentro de la empresa, si tú quieres saber y quieres que las cosas den resultado, tienes que hablar con la señora Juana, la del cafecito. Y yo no entendí para nada eso. Le digo: ¿cómo así que la señora Juana del cafecito? Y me dice: mira, ve, la señora Juana conversa con todo el mundo. La señora Juana primero le entrega el cafecito al presidente, por lo tanto sabemos cómo está de humor el presidente. Después se va a todos los gerentes y les da fruta. Y termina en el área operacional, donde está toda la gente. Ella conoce todo el clima organizacional mejor que recursos humanos y mejor que cualquier gerente funcional. Entonces, habla con ella. Pero básicamente, después de hablar con ella, lo que me di cuenta es que si no movía a las personas a aquel proyecto de 250 millones de dólares, no se iba a dar. Entonces volví nuevamente a buscar aquellos libros antiguos sobre gobierno de personas para intentar volver a aplicar algunas de las teorías que se tenían en aquellos libros e intentar de motivar a las personas como debería ser para conseguir los resultados eficaces. El proyecto fue un suceso, terminamos facturando casi $500,000 por mes en el Brasil. Todo fue muy bueno en relación a eso. Entonces, con esos resultados y queriendo que esos resultados que había yo obtenido para empresas particulares y privadas, cuando ya había formado la empresa nuestra en Brasil, decidí pues organizarla de una forma mucho más estructurada y con base científica, y estudiar el MGO para poder hacer aquel legado dentro de la empresa y que la empresa siga trabajando de la forma que estamos trabajando. Entonces, ahí me puse en contacto con mis gerentes y comenzamos a evaluar muchas cosas. Y principalmente comenzamos a evaluar todas las teorías de estrategia para poder seguir adelante con la empresa. Analizamos porte, la cadena de valor, las 5 fuerzas y todo lo demás, y nos dimos cuenta que todas las teorías de gestión o de estrategia carecen totalmente de la implementación desde el punto de vista persona. Si uno lee lo que Porter escribió en el 84, en el 86 relacionado con cadena de valor, va a ver que en algún momento él menciona que es muy importante el factor humano, las personas, el recurso humano, pero sin embargo no explica o no va mucho más a fondo en cómo funciona, como dice Manolo, aquel vehículo que aquel directivo va a manejar. No lo sabe, no lo expresa. También analizamos muchas de las normas de gestión existentes. Me imagino que algunas de las empresas en las que ustedes trabajan tienen un sistema integrado de gestión que trabaja con gestión de calidad, aquellas todas famosas normas ISO. Hicimos un análisis bastante detallado para determinar si aquellas normas de gestión de alguna forma se enfocaban en la parte del recurso humano y cómo lo trataban. Aún existiendo normas ISO relacionadas con la gestión de talento y recurso humano, ellas no llegan a tocar a fondo lo que son motivos, motivaciones
y cómo las personas actúan y toman las decisiones dentro de la empresa. Entonces, eso fue una base para que dentro de la empresa nosotros digamos, bueno, vamos a estructurar la empresa basada en lo que el MGO propone, que es básicamente una estructura de toma de decisiones basada en lo que las personas como propósito, obviamente que la empresa propone esos propósitos, pero ellas se adhieren a ese propósito. Entonces, decidí estudiar el MGO porque encontré dentro de todos los cursos que el MGO propone, toda la base científica que nos permite tomar decisiones, mejores decisiones dentro de la empresa y nos permite dejar un legado posterior. Ahora, ¿qué aprendes en el MGO? Que sería la segunda pregunta. Bueno, inicialmente cuando entras al MGO ves algunos cursos que te parecen, bueno, bastante filosóficos o bastante fuera de lo normal, principalmente para alguien como yo, que soy un ingeniero mecánico y eléctrico, que básicamente anteriormente seguía la duda sistemática de Descartes, es decir, si yo no analizaba, sintetizaba, no podía concluir en nada. Entonces, esa mentalidad la encontré en también muchos otros directivos en los que trabajé en algunas empresas y veía que los modelos que ellos de alguna forma proponían eran modelos que en algún momento eran muy importantes, pero que habían sacado a la persona por fuera y que simplemente analizaban el poder y el saber, pero nunca el querer. Es decir, asumían, como cualquier empresa, que todo lo que se propone en el sistema formal, que todo lo que se propone a través de los sistemas de dirección dentro de una empresa, las personas lo quieren hacer. Y ya me había dado cuenta, pero ahora en los cursos que tomé en el MGO, me di cuenta de por qué ese querer existe y por qué es tan importante. Y lo más importante de los cursos que llevas en el MGO es cómo mover ese querer, para que ese querer haga que el saber se incremente y por lo tanto el poder sea efectivo, con lo cual la eficacia, entiéndase financiera o resultados financieros dentro de la empresa, se den completamente. Entonces, esos conceptos como poder, el saber y el querer y la priorización que tienen que tener son súper importantes que a veces uno no los entiende, pero en el MGO los entiende muy claramente. Otro punto importante que tú aprendes en el MGO es, bueno, el tema de motivaciones, ¿no? Porque una cosa súper importante y todas las teorías de gestión, al olvidarse de la persona, asumen que todas las personas, cuando tú les das dinero, que les das un buen salario o están en una buena posición, ellos van a desarrollar el mejor de los trabajos y te van a dar los resultados financieros que tú quieres. Pues yo me topé con esos problemas bastante fuertes al inicio de la empresa porque contraté ingenieros muy buenos, me los llevé para Brasil con una muy buena posición, pagándoles todos los demás, pero simplemente se me regresaron. Y yo no entendía por qué se habían regresado. Es más, los demás me decían, pero oye, les has dado esto, lo de aquí, lo demás, ¿y por qué se regresan? Es porque no quieren, y no quieren porque no están en su ambiente de familia, que es una cosa súper importante que también aprendes en el MGO, que es la cuestión de la familia, y la familia cómo influye la sociedad, y cómo la empresa, por tener un vínculo total con la familia, entiéndase con las personas que representan la familia, influencian en la sociedad. Entonces, ahí yo vi el problema al revés, es la sociedad, el ambiente familiar o el ambiente en la sociedad, cómo influenciaba a esos ingenieros para no tomar una decisión que involucraba tener una mejor posición, un buen puesto gerencial y un buen salario o un buen sueldo en ese momento. Entonces, en el MGO comienzas a aprender algunas cosas sobre qué motivan a las personas, pero lo más importante no es solamente qué lo motivan, sino como tú como director, tú como directivo, cómo es que promueves, pero sin manipulación, sino básicamente con el ejemplo, con la comunicación y con algunos otros tips que dentro de la maestría comienzas a aprender. Aprendes también, como mencionó Manolo anteriormente, estando hoy en el 2025, ¿por qué pensamos de esta forma? Cómo las ideologías anteriores y cómo el pensamiento ha ido evolucionando para llegar a pensar de la forma en que hoy cada uno de nosotros pensamos, que básicamente está asociado a cómo hemos sido formados en las universidades, porque básicamente somos el resultado de todas esas formas de pensamiento que se han tenido. Bueno, tuvimos cursos maravillosos que nos permitían entender el por qué un positivismo, un relativismo y ahora un transhumanismo invaden las empresas y la forma en cómo las empresas tratan a las personas. Entonces te permite entender muy rápidamente el de por qué piensas, por qué todo lo relativizas y por qué el relativismo no es algo que deberías considerar. Y para esto hay mucha, pero mucha teoría y principalmente que viene de Manolo, que te cuestiona completamente cualquier cosa que hables. Es una cosa súper importante.
todos los cursos, principalmente los de Manolo, es un cuestionamiento total a tu forma de pensar, porque básicamente intenta quebrar aquel paradigma de pensamiento que tienes, ¿no? Es decir, aquellas cosas preformadas y predefinidas de dirección, que muchas veces tú las tienes. Caso típico, la empresa dice esto, la empresa funciona así. La empresa no funciona así. La empresa es dirigida por personas, son las personas las que dicen eso, y cuando cambias a la persona cambia diferente. Entonces, aprendimos cuestiones, como mencioné anteriormente, asociadas a toma de decisiones, pero también a las motivaciones que hacen tomar decisiones a aquellas personas en diferentes ámbitos, cómo motivarlas para conseguir no solamente que quieran, sino que se esfuercen por aprender, con el cual aumentas el saber distintivo, con lo cual, como dice Porter, la diferenciación en tu conocimiento te puede llevar a una estrategia de diferenciación, lo cual es súper importante. Cuando quieres establecer una estrategia de diferenciación, pero la gente no quiere diferenciarse en el trabajo que hacen, nunca la vas a conseguir, por más que la estrategia de Porter esté completamente establecida y sea correcta. Entonces, aprendes a motivar a las personas, con ejemplo obviamente principal, pero cómo se llega a obtener una eficacia que realmente es importante. Y último punto, porque podríamos hablar de muchas otras cosas relacionadas a lo que aprendes en MLGO, pero hay una cosa súper importante que yo quería recalcar, que es el por qué yo recomendaría el MGO. Primero, la visión que tengo hoy como, digamos, como gestor o como directivo es una visión un poco diferente. Habiendo pasado por diferentes puestos operacionales, de gerencia funcional y de dirección, y luego ser propietario de una empresa, me hace ver las cosas de forma diferente, ¿no? Es decir, un gerente funcional, si contrata mal, no pasa nada. Un gerente operacional, si no termina la producción, lo máximo que va a tener es una amonestación o una pérdida del trabajo. Cuando eres, y esto lo aprendes, lo aprendí mucho en el MGO, cuando eres un director, que no es el dueño de una empresa, que es lo mismo que cuando eres un director, cuando las cosas no funcionan como deben funcionar, tú afectas a las familias, tú afectas a cada miembro de tu equipo y a cada persona que trabaja dentro de la empresa, por lo cual te tienes que esforzar mucho. Hoy, como dueño de empresa, las decisiones que tengo que tomar tienen que evaluar todos los aspectos, porque no está solamente en juego el hecho de que no se gane un proyecto o no se obtenga una rentabilidad, sino que esas familias pueden estar afectadas. Entonces, van mucho más allá de lo que es aprender haciendo un proyecto o ganar dinero haciendo un proyecto, sino mejorar el estatus o mantener el estatus que puedan tener las familias, entiéndase, las personas dentro de la empresa. Entonces, eso es lo que aprendes y por eso lo recomendaría. Pero hay una cosa súper importante, los profesores, como mencionó Manolo anteriormente. Bueno, todo el mundo que está, creo, participando en la reunión hace un uso extensivo de LinkedIn para saber quién es quién. Entonces, yo sí me tomé mi trabajo para poder investigar quién es quién de esos profesores y les invito a que hagan lo mismo. Pues al inicio me di cuenta que habían profesores que eran considerados como los filósofos de vanguardia en Europa, con un pensamiento que lidera la forma de filosofía, obviamente con el modelo antropológico en Europa. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que todavía estos filósofos existan, estén vivos y nos puedan dictar estas clases? Y efectivamente, uno de ellos es Juan Fernando Selles. Bueno, Juan Fernando Selles es, hablando en peruano, pues es otro lote, es otra cosa completamente diferente. Con él puedes pasar 24 horas sin dormir y escuchándolo de todo lo que se está diciendo, es un aprendizaje bastante grande. Después tienes a Higinio Marín. Bueno, Higinio Marín lo dictó el curso de sociología y cuando hace un análisis de lo que está sucediendo con el ser humano ahora y justamente haciendo mayores investigaciones acerca de él, es uno de los filósofos también de bastante renombre en Europa. Así como es, bueno, el propio Manolo, que es una referencia en Perú, que a veces digo, bueno, yo no sé qué estás haciendo, porque debe ser un trabajo de apostolado en el Perú, porque realmente el trabajo y el conocimiento que tiene Manolo es extremadamente amplio y bastante profundo en relación a gobierno de personas. Entonces, tienes unos profesores que son de élite, como mencionó anteriormente Manolo, son profesores que formarían un equipo ganador de fútbol, realmente, pero todos ellos no solamente son excelentes profesionales, sino son excelentes personas. Y eso hace muy, muy, muy diferente la forma en que tú aprendes los cursos que llevas en el MGO.
el contacto que tienes con los profesores es un contacto que se mantiene. Entonces, hoy yo me siento afortunado de tener una red de contactos con profesores de esa calidad y lo que esa red de esos profesores te puede proporcionar. Pues ahora, por ejemplo, estoy en Málaga y bueno, obviamente está Juan García, bueno, puedo visitar en Navarra a Juan Fernando, o bueno, cuando voy a ver a mi hermana a Sevilla, a Higinio, pero a través de ellos te encuentras con algunas otras instituciones asociadas a gestión o que imparten cursos de gestión o que imparten diferentes otros cursos con los cuales tú comienzas a aprender. Entonces, te vuelves o te comienzas a inserir en una comunidad de aprendizaje que es infinita. Entonces, bueno, ahora ya casi estoy en esta duda, ¿no? De si me voy a hacer un doctorado en la parte de antropología, filosofía, o si, bueno, sigo con el tema de inteligencia artificial. Dos cosas que al final van a confluir, entiendo, pero acá antes no lo veía así. Yo quería ser más ingeniero entre comillas, que filósofo, ¿no? Pero hoy entiendo que es súper importante para cargos de dirección, personas que tengan un conocimiento bastante amplio y no solamente herramientas de gestión, esas todas las tenemos, pero si no tenemos la intención buena de ejecutar nuestras acciones basadas en esas herramientas, ejecutando esas herramientas con una buena intención, la sociedad no llega al bien común. Y para eso creo que la empresa tiene muchas cosas para aportar, pero principalmente los directivos. Y esto lo encuentras en el MGO, en los diferentes cursos, pero de la forma integrada como lo presenta el MGO, yo creo que es completamente diferente. Hice una pesquisa a nivel internacional para ver si encontraba algún curso igual, no lo encontré ni en la Universidad de Navarra, pero sí creo que en Perú tenemos esa ventaja de tener ese curso y ese, digamos, el último comentario en relación al por qué recomendaría un curso como el MGO, una maestría como el MGO, sin contar, bueno, que debería mencionarlo también, la red de profesionales que luego tienes producto de los compañeros que tienes en clase. Bueno, como dijo Manolo, las personas que toman el MGO no son personas que no entienden sobre gestión de empresas o sobre dirección de empresas. Tienen un amplio conocimiento, ¿no? He tomado cursos con psicólogos de lado, con biólogos de lado, con gente de banca, de finanzas, de bancos bien importantes, con gente de recursos humanos y que hacen coaching de diferente tipo, con ingenieros, bueno, profesores también, habían profesores en el curso que tomamos. Es increíble porque las personas tienen un conocimiento tan amplio, pero que ya no te pones a discutir sobre si alguna herramienta o si la matriz BCGO o te va a ayudar, sino que estás hablando de cosas que son mucho más importantes dentro de la gestión de una empresa, con diferentes aportes. Y bueno, habiendo dicho eso, yo creo que el MGO vale la pena para personas que ya tienen todos los conocimientos de dirección, que quieren profundizarse mucho más y dar propósito a la gestión que tienen dentro de sus empresas o dentro de los cargos que están ejerciendo cada uno, ¿no? Bueno, agradecer también el tiempo de ustedes y bueno, Manolo, por la invitación. Bueno, gracias, Jorge. Te debo una cerveza. Voy a ir a España, no sé si me acercaré. Voy a ir al sur, probablemente no sé si podré acercarme a Málaga o no sé si podré verte, pero mejor cuando tú vengas va a ser más fácil, ¿no? Está por ahí, Eh, claro. muchas gracias, Jorge. Eh, Bien, estamos Jorge y yo a su disposición por si quieren preguntar algo. Si alguien quiere alguna asesoría o una recomendación más personal, estamos también dispuestos aparte a atender ya consultas más personales, ¿no? También Luz María, que está por ahí, quizá se puede presentar, que les puede orientar también en el proceso de mayor información, también de financiamientos, de papeleos y demás. Luz María. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber ingresado a esta sesión informativa. Sí, yo soy Luz María Cabanillas, estoy disponible para cualquier consulta que ustedes quieran tener. Las personas que han asistido ya los tengo yo en mi base, ya los tengo en mi WhatsApp. Entonces, cualquier cosa que ustedes deseen, yo estoy lista para ayudarles. Muchísimas gracias. Gracias, Luz María. Bueno, pues si alguien desea preguntar algo, comentar algo.
Alguien preguntaba sobre el horario. Bueno, el horario eh, sí, pues siempre todos los horarios, pues nunca hay uno perfecto para todo el mundo. Eh, hemos optado por las mañanas eh, por la razón que he dicho. Y el público que hace el MGO es un público que maneja su agenda con mayor grado, porque luego también los clientes, el gato y la suegra te limitan mucho, pero eh, no es para gente que tiene que pedir permiso para cualquier cosa, ¿no? Sí, invade un poco el horario de trabajo, pero poco, ¿no? No mucho, ¿no? Y este año comienza la 10ª edición. Están corriendo actualmente la 8ª y 9ª promoción. Y, o sea, sigue siendo novedoso y único, pero no es una buena idea a ver si funciona. Funciona. Bien, José Luis, Carlos, César, ¿alguna cuestión? No por mi lado, te agradezco la oportunidad y el espacio del invitado. Gracias por compartir. Muy bien, César, encantado. Antonio, Carlos, Creo que Andy, Héctor. Andy está con la mano levantada, creo. Adelante, adelante, Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Andy, adelante. No sé cómo prender mi cámara acá, la verdad. Te escuchamos. Gracias Manolo por la presentación. Bueno, yo soy alumno del MBA y siempre me ha interesado un poco el MGO. Se habla bastante de conocer a las personas que dirigimos. Me gustaría saber en qué tanto grado os puedes ahondar sobre cómo conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, qué tanto hay de eso eh, para conocernos primero a nosotros y luego los demás, ¿no? Jorge, ¿te animas tú? Yo sí me animo, pero Bueno, yo solo, bueno, yo creo que tú tienes más conocimiento, digamos, sobre esto, pero lo que te podría decir, Andy, es en cuestión de experiencia personal, ¿no? Como inicialmente, cuando tomas decisiones, básicamente las tomas decisiones basadas en tu propio conocimiento. Si tu conocimiento no, si lo que conoces de ti no es lo suficientemente profundo, las decisiones van a ser unas decisiones que nosotros llamamos en el curso de MGO espontáneas, no racionales, no vas a comenzar a saber. Entonces, el empezar a conocerse a uno mismo, justamente, o cómo conocerse a uno mismo, radica en justamente la toma de decisiones racionales. Y esto está asociado a algo que es súper importante, que es la virtud de la prudencia. Es decir, cada decisión tiene que ser prudente, y la decisión de prudencia no quiere decir hacer o no hacerlo, sino que pase por la primera etapa que es súper importante, que es el discernimiento. Tienes que hacer mucho análisis, discernir. En el discernimiento vas a comenzar a entender cómo es que tú estás tomando decisiones, son subjetivas, son predefinidas, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿cómo el MGO te ayuda? Bueno, dentro del MGO te ayuda a encontrar diferentes formas de cómo eres. Por ejemplo, yo no sabía que era un totalmente anancástico. De repente te preguntarás, ¿qué es anancástico? Pues en el curso de psicología aprendimos que aquella persona anancástica es aquella que tiene una conducta completamente orientada a resultados y orden, en la perfeccionista, pero inflexible y sin el tacto como para poder hacer que las cosas funcionen. Eso es una cosa que la mayoría de directivos lo tienen. Entonces, comenzar a aprender aspectos de psicología para poderte entender de cómo es que tú actúas, cuál es tu perfil conductual en términos psicológicos, te ayuda mucho. Por otro lado, ¿cuáles son las motivaciones que te llevan a hacer las cosas? Tú estás motivado por estatus, estás más motivado por las cuestiones extrínsecas asociadas a lo que recibirás o lo que podría penas recibir si haces mal, o si estás orientado a desarrollar cosas a través de los demás y mejorar a los demás. Entonces, cuando te comienzas a plantear esas tres, la cuestión de por qué estás motivado y cuál es tu perfil, entre comillas, de cómo es que tú tomas las decisiones, comienzas a aprender rápidamente que hay ciertas cosas que necesitas mejorar o hay ciertas cosas en las que necesitas de trabajar.
Entonces, hay varios cursos dentro del MGO que te comienzan a despertar esa curiosidad, ¿no? De entender. Los cursos de antropología también te ayudan mucho, porque entender cómo funcionan las facultades humanas, cómo la parte física tiene que ser subordinada a la voluntad y a la inteligencia, y cómo las virtudes trabajan encima de la voluntad y básicamente con la inteligencia para que tú puedas hacer determinadas acciones a través del aspecto físico, eso es súper importante. Pero esos conceptos, si es que no los tienes, muchas veces uno se puede perder. Entonces tienes que entender algunos tipos de conceptos que te permitan comenzar a conocerte, pero ese conocer a uno mismo no es de autoayuda, es un conocimiento científico, no es un conocimiento asociado básicamente a cómo hacer, no sé, ciertas actividades de autoayuda, ¿no? Estamos hablando de cuestión científica. En los cursos de antropología, desde Aristóteles, a poder entender cómo es que funciona el ser humano para poder tomar esas decisiones que realmente son importantes. Y eso te permite entender cómo tú funcionas. Eso es un poco de la experiencia que yo he tenido en relación al MGO y cómo te ayuda a comprenderte, ¿no? Sí, bueno, yo no me voy a enrollar, pero añadiré que hay un curso y medio completo orientado a comprender la propia intimidad, que muchas veces está por detrás de lo que somos conscientes, ¿no? Eso es muy difícil de encontrar actualmente en el mundo y dirigido a directivos, creo que no lo hay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere? Cirilo. Manolo, Adelante. Manolo y Jorge, felicitaciones realmente por el aporte. Que bueno, yo quiero felicitar realmente que el MGO, que lo dicta el PAD, pues va a generar valor realmente cualitativo. Y qué bueno que él haga los directivos y desde la empresa, porque eso creo que va a mejorar la sociedad. Yo creo que un punto focal que necesita la sociedad para realmente hacer cambios motivadores y trascendentes es precisamente la empresa, porque ya vemos la cuestión politiquera, pues no funciona. Hay mucha mediocridad, hay mucha, digamos, prioridad, más cuestiones politiqueras que criterios técnicos, entonces yo creo que esta maestría, las felicito realmente y realmente me encantaría hacerla, pero ya veremos. Y en todo caso, ratifico mi felicitación que las empresas, los empresarios realmente construyan valor, porque realmente entender a la persona es lo básico. Tener buenos gerentes implica tener buenas personas, reconocer que somos más emocionales que racionales. Entonces, toda esa filosofía humana falta ponerla en práctica. Y por tercera vez ratifico mi felicitación, Manolo y Jorge, y adelante. Muchas gracias. Gracias, Cirilo, por tus palabras. Bueno, en definitiva, lo que pretendemos con todo esto es contribuir a que las empresas, las organizaciones mejoren y por ende tengamos una sociedad mejor. O sea, porque si las empresas mejoran, muchas cosas buenas pasan en la sociedad. Y si las empresas se deterioran, muchas cosas malas pasan también en la sociedad, ¿no? Preguntan por aquí qué tanto se usa el método del caso. Somos fanáticos del método del caso en el PAD. En el MGO un 40% aproximadamente es discusión de casos, pero yo diría que con mayor intensidad y riqueza y profundidad con la que se suelen discutir casos en otros programas de escuelas con método del caso. Pero como también es preciso proporcionar una serie de conocimientos sobre el ser humano y el funcionamiento de las organizaciones, ahí ya el método del caso no es imprescindible. El método del caso es imprescindible o casi imprescindible, para mejorar la deliberación racional previa a la toma de la decisión. Y para esto es difícil encontrar métodos alternativos al del caso que ayuden en ese sentido. Pero para explicar la libertad humana o las motivaciones o las dimensiones de la organización, pues eso hace falta explicarlo. Entonces hace falta explicarlo, hace falta leerlo, hay que leer separatas, libros, etc. Por eso el MGO tiene esta combinación, 60% de comprensión y 40% de deliberación para toma de decisiones. Ahí usamos el método del caso. No sé si Jorge quieres comentar algo sobre este punto, que también es un punto muy importante, ¿eh?
Sí, yo creo que las discusiones a través del método de caso, cuando trabajamos el MGO, son súper importantes porque realmente la profundidad a la que se llega en el MGO es bastante mayor a la que, bueno, en los cursos que tomaba anteriormente, que utilizaban el método de caso, usaban. O sea, se llega mucho más, ¿no? Entonces, creo que es bastante, esa es una de las características importantes del MGO. El estudio de los casos son bastante ricos, ¿no? Tanto así que finalmente uno termina haciendo una tesis basada en casos importantes allí y justamente basada en la metodología del caso. Donde más se aprende es cuando haces la metodología del método del caso y principalmente en aquellos roleplay que algunas veces hacíamos dentro de la metodología de los casos, es decir, ponerse en los zapatos primero de que va a tomar la decisión, quien recibe la decisión, los que están fuera de la toma de las decisiones, pero que están mirando. Entonces, todo eso enriquece mucho. Yo creo que el método del caso para el MGO ayuda mucho. Bien. No sé si tiene alguien más alguna cuestión. Hola, Adelante, ¿qué Antonio. tal? Antonio, sí, buenos días. Muchas gracias, sí, es un lujo tremendo pues escuchar al profesor Manolo Alcázar, ¿no? Yo hace, no sé, aproximadamente 20 años me parece que he leído el libro de Gobierno de Personas y quedé encantadísimo de ese libro. Es un libro pues que hay que leerlo siempre, ¿no? Y, y voy a hacer el esfuerzo de poder llevar esta maestría. Yo me he dedicado como 25 años de mi vida a lo que es el sector minero, pero en mandos medios. Nunca he llegado a ser director ni gerente de una empresa, ¿no? He llegado a ser jefe de área con 40 personas a mi cargo, pero muy importante, ¿no? Conocer a las personas y saber dirigirlos y motivarlos. Muchas gracias, Manolo, gracias al señor Jorge por sus experiencias. Bueno, gracias, Antonio, por tus palabras. Es una alegría que ese libro siga sirviendo. Hay más libros, hay más libros. Yo también he publicado después más libros. Pero sí, ese libro ya lleva 26.000 ejemplares vendidos internacionalmente, lo cual cuando lo estábamos escribiendo con Pablo Ferreiro, pues ni lo soñábamos, ¿no? Bueno, ¿algo más? Esto es como en las subastas. Algo más a la una, algo más a las dos. Nadie da más. Bueno, bien, pues llevamos una hora, un poquito más de una hora, que ya está bien. Estamos a su disposición. También Jorge, yo también, Milagros, Luz María, todo el equipo del PAD, por si alguien quiere. eh, eh, Cirilo, muchas gracias por tus palabras. Ayuden a difundirlo también esto, bueno, porque creemos que es interesante que más gente conozca el MGO. No es para todos el MGO, desde luego, pero bueno, les agradezco mucho su presencia hoy. Le agradezco especialmente también a Jorge Rosado eh, por el tiempo que nos ha dedicado. Y nada, pues damos por concluida esta sesión informativa y hasta la vista, ¿no? Tengan buen día. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Gracias, Jorge. Manolo. Buenos Muchas gracias días. a Vale. todos. Chao. Gracias. Gracias, Jorge. Ya, adiós. Muchas gracias.